Hora de poner el radar hoy en los disturbios en Nepal, que han dejado las últimas semanas violentas imágenes como la de un político apaleado y lanzado al río. Más de 50 nepalíes han muerto en esas protestas organizadas por los jóvenes del país contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales. Pilar. Sí, para conocer más en detalle la situación del país tenemos que remontarnos a 2008. Ese año los nepalíes abrazaron jubilosos la modernidad. Expulsaron del poder al último representante de la monarquía, nacionalizaron sus 7 palacios y sustituyeron su efigie por el Everest en los billetes de curso legal. El país daba entonces la bienvenida a la República. Finalizaba la guerra civil entre el ejército y los maoístas, que se había cobrado 13.000 muertos en una década, y confiaba en que los comunistas condujeran a ese pequeño país del Himalaya a la prosperidad. ¿Y podemos decir que ha sido así, que los comunistas habían conducido hasta ahora al país hacia la estabilidad y la prosperidad? Pues al contrario de lo que se pretendía, 18 años de gobierno comunista se han convertido en el caldo de cultivo ideal para que aflore la corrupción en el país, en el que la renta per cápita no alcanza los 1.200 euros. Una licenciada de empresariales gana, por ejemplo, 18.000 rupias mensuales, algo más de 100 euros. Muchos jóvenes no tienen estudios ni trabajo y el paro juvenil supera el 22% según el dato del Banco Mundial. Y lo explica de forma muy gráfica Juan Luis Manfredi. Es el catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha y colaborador de esta casa. Los jóvenes viven por debajo de los $1.300, no tienen capacidad para ahorro o vivir por su cuenta y tienen que salir del país. Esto ha generado un entorno de miedo, de ansiedad, de frustración, ¿no? Por eso el carácter violento de las protestas y la necesidad de traer un cambio radical. Bueno, así se puede entender mejor ese estallido social, ¿no? Pues sí, porque la prohibición de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube o X ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. Y es que eso es lo que ha echado a la calle ese movimiento juvenil llamado Generación Z, que es el organizador de las protestas. También, como decimos, la corrupción entre la gerontocracia que gobierna. No en vano, el primer objetivo de la ira de los manifestantes han sido los edificios que representaban a las más altas instancias o instituciones del Estado, como el Tribunal Supremo, el Palacio Presidencial o hasta la vivienda del presidente derrocado, que ha ardido pasto de las llamas. Oye, ¿se podría asimilar este fenómeno social con la llamada primavera árabe? Pues con las debidas diferencias, el profesor Manfredi sí señala que al menos existe recelo en los países del entorno. Los países vecinos observan las manifestaciones con escepticismo, ¿no? Tanto China como India y Pakistán consideran que la rebelión, las revueltas en el sudeste asiático podrían extenderse. ¿Y qué cabe esperar ahora? Pues para conducir al país por la senda de la estabilidad se ha nombrado una jueza de 73 años, Sushila Karki, que es la expresidenta del Tribunal Supremo, como primera ministra interina. Una solución intermedia que no era muy del agrado, hay que reconocer, de los promotores de las protestas, que apostaban más bien por sus propios candidatos, entre ellos Balendra Shah, un rapero, al que las redes sociales auparon a la alcaldía de Katmandú. Al final con la mediación del ejército, ha apoyado a Karki, no sin la decepción de sus seguidores. Es más, ya empiezan a alzarse voces que cuestionan el papel de árbitro que se ha robado el ejército, del que temen que esté trabajando para restaurar la monarquía. Lo decía también así Juan Luis Manfredi. Es sorprendente porque los principales partidos, a un lado aliados con China y con el otro aliados con la India, no ven esta opción como la primera, pero resulta que sí podría ser una solución de salida, de continuidad, una solución para contrarrestar el abuso de autoridad y la corrupción que ha imperado por parte de los partidos políticos. Bueno, pues ahora el gobierno interino tiene un plazo de 6 meses para convocar unas elecciones. Si cabe confiar, dice Manfredi, en que esta revuelta no caiga en saco roto y contribuya a modernizar el país. Recordamos que hace un par de años fue en Bangladesh y también hemos visto algunos otros cambios en India, protestas en China, protestas por todo el sudeste asiático, también en Sri Lanka. Puede ser una oportunidad para un cambio social en la medida en que conectan, manifiestan y explican la necesidad de una modernización de sus países. Y un dato curioso es que las compañías aseguradoras estiman que la destrucción y el saqueo del patrimonio que han supuesto estas protestas, además del valor incalculable y lógicamente de la pérdida de vidas humanas, va a superar de largo las pérdidas por el terremoto de 2015. Pues esto es lo que está pasando en Nepal.